Y bueno, entonces vamos al desarrollo. Entonces, como ven allí en sus bosquejos, todos de ustedes ya deben de tener sus bosquejos. Allí en sus bosquejos vemos que el tema es la sangre de Jesús. El título, el poder de la sangre de Jesús en el nuevo pacto. Tenemos que entender que ahora vivimos en un nuevo pacto. Por lo tanto, ya no hacemos sacrificios con animales, como se hacía en el Antiguo Testamento a causa de la ley mosaica, sino que ahora nosotros creemos que hay una sola sangre que fue aceptada por el Padre, y es la sangre de Jesucristo. Una sangre, dice a Pedro, una sangre preciosa. Así que se pueden imaginar cuando una persona expresa eso, porque Pedro expresó que la sangre de Jesús es una sangre preciosa, pura, santa, sin pecado, sin mancha. Amén. Entonces, allí en la introducción, la sangre es un elemento vital de vida en el organismo humano, al organismo humano. Entonces, vamos a mirar la introducción, que la tienen todas escritas en sus bosquejos. Para vivir la vida de abundancia a la que hemos sido llamados, necesitamos entender la importancia de la sangre de Jesús. Ya que la sangre es un elemento vital de vida para el organismo humano, de la misma manera necesitamos entender las funciones de la sangre de Jesucristo en nuestro nuevo ser. Entonces, cuando entendemos la función de nuestra sangre, podemos llegar a entender mucho más profundamente la sangre de Jesucristo y todas sus funciones dentro de nosotros. Entonces, el haber resucitado en el nuevo ser espiritual glorioso de Jesús y ser uno con Él, nos lleva a comprender que en este nuevo ser espiritual integral, la sangre de Jesús trae los efectos más maravillosos y poderosos. Oigan bien, al llevar Jesús sobre sí todo nuestro ser espiritual integral de pecado en la resurrección, fuimos igualmente vestidos de un ser espiritual integral resucitado de Cristo. Es decir, hubo un intercambio. Este hombre que tipifica o es una analogía del hombre carnal, del hombre de pecado, este fue el hombre que fue llevado en esa cruz, en la cruz del Calvario. Ese hombre realmente ya no, oigan bien, ya no tiene poder ni autoridad en nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo lo tenemos que ver? Crucificado. ¿Cómo tenemos que ver a ese hombre de nuestra naturaleza de pecado? Crucificado. ¿Y qué más lo vamos a ver? Muerto. Por lo tanto, cuando tú comienzas a entender estas verdades tan profundas que la Biblia nos enseña, Pablo nos lo dice no una, varias veces en muchos versículos, en Romanos en el capítulo 6, en la parte de Gálatas también nos habla acerca de estar crucificados. En muchos lugares tenemos que entender que esto ya fue muerto. Bien, vamos entonces al propósito de nuestra enseñanza. El propósito de circulación constante y permanente de la sangre en el cuerpo humano nos va a ayudar a entender que en esta nueva creación que somos en Dios, la sangre de Cristo tiene igualmente el poder y la capacidad constante y permanente de circular en nosotros, efectuando una limpieza continua. Oigan bien, una limpieza continua. Uy, se me perdí. Continua de purificación y santificación, porque hemos resucitado en Él y somos una nueva creación. Bien, yo quiero que ustedes se tomen el pulso. Tómense el pulso. ¿Cuántos de ustedes están sintiendo ahora mismo la sangre circulando en ustedes? ¿Correcto? Ahora suéltelo. Por el hecho de que usted no sea consciente, no significa que no esté circulando. Y es igual con la sangre. La sangre de Jesucristo es la sangre que ahora nosotros podemos ver que nos está limpiando constantemente, así sea de un pequeño pensamiento que quiera venir a nosotros. La sangre de Jesucristo tiene el poder de lavarme. Entonces, aprenda a que cuando usted tiene malos pensamientos, malas actitudes, declare la sangre. Señor, ya tú me lavaste de esta mala actitud, ya tú me lavaste de este mal pensamiento, ya tú me lavaste de cualquier cosa con la cual el enemigo me quiera estar afectando ahora mismo. Amén.
Entonces, eso es muy importante para que lo entienda. Aunque usted no esté consciente de esa sangre, oiga, la sangre de Jesucristo, cuando usted la invoca, es así, rapidito, ¿ok? Bien, entonces vamos a mirar el objetivo ahora de la enseñanza. Allí está en sus bosquejos, pero también está en la pantalla. Al estudiar la sangre en el cuerpo humano y comprender cuán vital es para la vida, podremos ver igualmente cuán vital es la sangre de Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para limpieza, para el perdón, para la redención, para la purificación de toda iniquidad, limpieza de nuestra conciencia, trayendo la vida incorruptible, es decir, una vida sin corrupción, y para poder derrotar a Satanás. Hay un versículo muy poderoso en Apocalipsis que dice que la sangre de Jesús lo venció a él. La sangre de Jesús lo venció a él. Y esto es tremendo cuando uno comienza a entender esa verdad. Porque una sangre corrompida por el pecado es vulnerable a toda maldición de muerte y enfermedad. Pero la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto. La creación del hombre, un ser espiritual integral tripartito. Dios no creó al ser humano, si quieren continúen leyendo. Dios no creó al ser humano como una suma de partes independientes, sino como un ser espiritual integral tripartito. ¿De qué estamos compuestos? Espíritu, alma y cuerpo. Todos nosotros, desde el momento en que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestras madres, ya comienza Dios a entretejer esa vida en la dimensión tanto del espíritu como la dimensión del alma, tomando lugar todo esto en un cuerpo humano. ¿Okay? Y esto es importante que lo entendamos. Hoy vamos a aprender cosas muy bonitas que confío que el Señor las establezca como una única verdad en sus corazones para que puedan entender esto. Bien, entonces formando una sola unidad diseñada para expresar su vida, su naturaleza y su gloria sobre la tierra. Bien, entonces, vamos a pasar adelante. Bueno, entonces, igualmente dice aquí, ¿okay? Formando una sola unidad diseñada para expresar su vida, su naturaleza y su gloria sobre la tierra. La creación del hombre fue un acto único e irrepetible. Oigan bien, único e irrepetible. Ya Dios creó al hombre, pero luego le dio al hombre una capacidad. ¿Para qué? Para reproducirse. ¿A través de qué? De una semilla. Pero la creación del hombre fue irrepetible. Esa nunca se va a volver a repetir. Ya lo que fue, ya es, y ya nunca volverá a ser. ¿Ok? Entonces, su vida, su naturaleza y su gloria. Ok, la creación del hombre fue un acto único y irrepetible. El hombre fue formado personalmente por Dios del polvo de la tierra y recibió directamente el aliento ¿de quién? De la vida del Creador. Su espíritu recibió el aliento divino, su alma le permitió expresar su personalidad y su cuerpo le dio la capacidad de manifestarse en el mundo visible. ¿Okay? Entonces lo invisible se hizo visible. El hombre, Dios creó al hombre y le dio primero su cuerpo humano, del polvo hizo su cuerpo humano, luego le dio el aliento de vida. Y esto es que le dio vida a su alma, pero no era una vida cualquiera, era el mismo aliento de vida de Dios. Bien, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7, para los que deben de tomar nota, lo pueden escribir allí. Y dice el versículo así, no hay necesidad de abrirlo porque sí quiero después de que abramos algunos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. ¿Fue el hombre un qué? Un ser viviente. Entonces, entendemos aquí que el hombre es tripartita. ¿Cuántas personas ven usted aquí, en esta persona, en mí? ¿Cuántas personas ven? Una. Pero soy un compuesto. ¿De qué? De un espíritu y de un alma que vive en un cuerpo. Pongan atención. Eso significa ser un ser tripartita. Un ser tripartita, espérense. Se me olvidó. Integral, gracias Señor. Un ser tripartita integral. ¿Y qué significa integral? Pues que está compuesto de varias partes, pero todas vienen a ser lo mismo. Todas están aquí. No puedo decir que mi alma va por allá, que mi espíritu va por acá y que mi cuerpo va por aquí. No. Somos integrales.
Somos integrales. Cuando comenzamos a entender, eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer. Que el alma va por aquí, el espíritu por acá y el cuerpo hace no. Nosotros somos integrales. Por tanto, todo lo que hay en el espíritu se debe de manifestar en el alma. ¿Okay? Se toma el alma y luego se manifiesta a través del cuerpo. Amén. Eso lo vamos desarrollando a través de la clase. Entonces, Dios estableció la reproducción mediante la unión del hombre y la mujer. Entonces, recuerden, la creación es un acto irrepetible. Pero luego Dios le dijo a ellos, ¿qué les dijo? Vamos a leerlo. Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Pero cómo así? Bueno, le dio una capacidad al hombre. ¿Cuál fue? El hombre tiene una semilla, o sea, el semen. La mujer tiene un útero, tiene la parte de los órganos reproductivos, y esa semilla o ese semen del hombre podía llegar o llega a producir una vida en el vientre de la mujer. ¿Me siguieron acá? Entonces, por eso fue que los llamó, para que ellos se fructificaran y se multiplicaran en la tierra, para que llenaran la tierra. Cada nuevo ser humano sería concebido mediante la semilla del hombre depositada en el vientre de la mujer. Dios estableció que esa semilla tuviera la capacidad de engendrar una nueva vida, la cual sería formada y desarrollada dentro del vientre materno conforme al diseño establecido por el Creador. Este es el mandato original. Entonces, aquí vemos en Génesis 4:1, oigan bien, en Génesis 4:1 vemos que ¿qué? Conoció a Adán a su mujer. Esa palabra allí conoció significa que tuvo intimidad con la mujer. Tuvieron un acto sexual, ¿ok? Un acto sexual, una relación sexual. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual ¿qué? Concibió y dio a luz a otro hombre, a Caín. ¿Me siguieron acá? Entonces recuerden, la creación del hombre es irrepetible. Okay, fue uno solo el hombre que Dios creó en el jardín, e igualmente sacó de la costilla a su esposa. Igualmente con Jesucristo, no va a haber otro hombre, okay, que hizo todo lo que hizo. Dios hecho carne por nosotros. Él es el segundo Adán, en el cual también fuimos sacados de su costilla. Somos la iglesia de Jesucristo, sacada de la costilla de nuestro Salvador. Bien, entonces... Ok, entonces aquí hay esto, es una figura muy interesante, le pedí el favor a la IA que me lo hiciera. Entonces aquí podemos ver qué significa un ser espiritual integral tripartito. Y yo quiero que mire la palabra integral, pero también la palabra tripartito. ¿Qué significa tripartito para ustedes? Tiene 3 partes. ¿Cuántas partes tenemos? 3 partes, ¿ok? Lo que pasa es que en la parte no se menciona el corazón, no porque no exista, no, claro que sí, pero esta es parte de ¿qué? Del espíritu, porque el corazón es la parte de la mente del espíritu, donde están los sentimientos, la mente, todo, y que tiene que ver con el alma. Bien, entonces aquí, el espíritu fue diseñado para tener comunión con Dios, ¿correcto? ¿Con qué se comunican los demonios en las personas? A través del espíritu de los brujos. Lógico. ¿Y cómo se comunica Dios con nosotros? Pues a través del Espíritu de Dios en nosotros. Así de sencillo. Hay un mundo espiritual más tangible y más real que cualquier otra cosa. Pero bueno, no estamos hablando de eso y pues no quiero. Pero lo más importante aquí que yo quiero que ustedes entiendan es el alma, el espíritu tiene la comunión con el hombre, que es la parte verde que aparece allí. El alma para expresar la personalidad del hombre por medio de ¿qué? De la mente, y las emociones y la voluntad, y el cuerpo manifiesta ¿qué? El mundo visible. En el mundo visible lo que hay ¿qué? En el mundo invisible. ¿Qué hace el cuerpo humano? Manifestar todo. ¿Y cuál es el conducto? El alma. ¿A través de qué? De la mente, los pensamientos, actitudes, emociones, sentimientos, voluntad y todas estas cosas. ¿Me siguieron acá? Es importante que entiendan esto porque Dios fluye así. Dios fluye desde nuestro espíritu, en donde es uno, y luego toma esa parte del alma, esa dimensión de la mente, del corazón, donde están esos sentimientos y todas estas cosas, y comienza a ¿qué? Al derramar el amor de Dios dentro de nuestro corazón, tiene que comenzar a tomar eso plenitud en el alma. De ahí que hacemos las oraciones que hacemos. Las oraciones que hacemos no son oraciones porque sí. No, las oraciones que nosotros hacemos son oraciones de las cuales
nos van a servir a desarrollar una vida espiritual verdadera. ¿Ok? Bien, entonces, ok, ya, el cuerpo visible, que procede del espíritu y es expresado a través del alma. Bien, entonces ahí vemos algo muy bonito, es muy parecido a lo otro, aunque quise hacer una cuestión más profunda. Dice, un ser espiritual integral. Vean ustedes acá. Aquí hay puesto, allá hay puesto. Ok, un ser espiritual integral tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones, diga 3 dimensiones distintas, pero inseparables. Y cuando ellas trabajan en una sola unidad, es poderoso. Eso es poderoso cuando todas estas cosas trabajan, oiga, integralmente dentro de nosotros. Entonces, unidas en una sola unidad, que es el ser humano. Entonces vamos a mirar el espíritu, nuestra dimensión más profunda creada para tener comunión con Dios es la parte que percibe lo espiritual. De ahí que la dimensión espiritual es la que se pone en contacto, sea con Dios, sea con los ángeles o sea con Satanás y sus huéspedes de maldad. ¿Okay? Por eso es que los brujos pueden tener una comunión con los demonios. ¿Por qué? A través de su espíritu. Es la única manera. Y ellos, aparte de eso, no tienen la naturaleza de Dios en ellos. Bien. Ok, pero nosotros igualmente estamos ¿en qué? En comunión con Dios. Por eso es que hay personas que tienen los dones en donde pueden ver manifestación de ángeles, lo invisible, para ellos no es invisible, es visible y lo pueden ver con los ojos. Hay personas que tienen esa capacidad. ¿Ok? Y gloria a Dios por esas personas. Pero nosotros lo sabemos por fe. Si usted no la tiene, no se preocupe. He aprendido. Yo en mis comienzos, porque tuve hace tiempo un ministerio de liberación, hacíamos liberaciones y toda esa cuestión. Y las 2 personas, porque en verdad fueron 2 más que siempre trabajaron conmigo, las 2 otras personas tenían los dones de visión, discernimiento y toda esa cuestión, yo no. Pero yo tenía algo, tenía la palabra. Entonces la fe me da la certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que no estoy viendo. Entonces si la palabra de Dios me está diciendo hay esto y hay lo otro, y ellas están confirmándome que eso es lo que está sucediendo en la dimensión espiritual de la persona, ¿qué hacíamos? Usábamos la autoridad y tenían que salir los demonios afuera. Así de sencillo. Pero gloria a Dios por los que lo tienen, pero también gloria a Dios por los que no tienen. Porque la fe se desarrolla mucho más en una persona que no tiene el don. Y los que tienen el don tienen que aprender a desarrollar la fe. Oigan bien a esto. Porque de pronto un día no se manifestó o no viste o no pudiste usar el don por cualquier cosa. Oye, no importa. Si no los estás viendo, los estás percibiendo. Y tienes que echarlos fuera. ¿Me siguieron aquí? Entonces hay que tener cuidado. Una de esas cosas les enseñé yo a estas personas. Les dije, no, cuidado. Estamos fundamentados es en la fe, no en lo que vemos. Porque aún en medio de esos dones pueden haber muchos engaños. ¿Okay? Y eso también el Señor me lo dio. Bien, entonces el espíritu. Entonces luego viene el alma, que es la voluntad, las emociones, el centro de nuestra personalidad, pensamiento y decisiones. Entonces, espíritu está mi alma. Ahora, si el espíritu es la que está gobernando, ¿qué le va a pasar a mi alma? ¿Va a seguir a quién? Al espíritu. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Y qué va a suceder con mi cuerpo? El cuerpo, nuestra dimensión física creada para interactuar con el mundo material, es el instrumento a través de la cual actuamos, pero no actuamos según lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. Actuamos porque el espíritu de la naturaleza divina de Dios está dentro de nosotros. ¿Se fijan lo hermoso que es esto? ¿Se fijan lo hermoso que es esto? Hermanos, les tengo una muy buena noticia. No eres un alma viviente, eres un espíritu vivificante. Al tener un espíritu vivificante, sencillamente estamos diciendo, somos nacidos del espíritu. ¿Qué fue lo que nos enseñó David, en la clase pasada? Somos poseedores de la vida de Dios, Dios mío. No estamos muertos. Somos espíritus de vida.
Poseemos la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. Y luego entonces dice 3 pero 1. Wow, 3 pero 1. Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 pero son uno solo. No me diga cómo, si no, mírese usted mismo. 3 pero es usted uno solo. Solamente yo veo uno solo aquí. Yo solo veo una clemencia, pero está compuesta de 3 partes. Y el Espíritu de Dios está dentro de mi espíritu. Por lo tanto, todo lo que hay de mi espíritu, del Espíritu de Dios está fluyendo a ustedes. ¿Y qué es? Ríos de agua viva. Eso es lo que se manifiesta. Ustedes no lo ven, pero lo pueden estar percibiendo. Por eso se siente un ambiente agradable, espiritual, en el alma. ¿Dónde se siente el ambiente espiritual? En el alma, en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en las emociones, en toda esta parte, llenando ese campo del alma. El amor de Dios nos llena a todos. Bueno, continuamos. Una unidad integral, es importante esa palabra, integral, una unidad integral. Espíritu, alma y cuerpo trabajan juntos dependiendo uno de otros, formando una sola unidad. Necesito de mi espíritu, necesito de mi alma, pero necesito también de mi cuerpo humano para manifestar todo lo que hay y viene del espíritu, que es invisible. Pero ¿cómo se hace visible el espíritu del amor? ¿Cómo se hace visible el espíritu del amor? ¿A través de qué? De su cuerpo humano, permeando el alma y manifestándolo usted. Un abrazo, un beso, una mirada de amor, una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. No miremos con odio ni con resentimiento, miremos con amor. Y si no puede en ese momento mirar, me ha pasado muchas veces, prefiero cerrar los ojos y decir, Señor, toma mis ojos. ¿Me siguieron acá? ¿Cuántas veces no te... Preferible mejor cerrar sus ojitos y orar. ¿Y saben qué? Ahí aparece la sangre de Cristo Jesús obrando. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. ¿Qué cosa tengo aquí en esto? Ok, no, está bien. Ok, bien. Perfecto. Entonces, unidad. Muy importante entender estos términos. Porque es que esto de uno y unidad no solamente lo vemos en Dios, que es uno, ¿ok? Sino también lo vemos nosotros en Él y Él en nosotros. Entonces lo podemos aplicar no solamente a Dios, siendo como dijo Jesús, yo y el Padre somos uno, una unidad, ¿ok? Sino también con respecto a nosotros. Bien, y con respecto igualmente a Dios. Ser uno significa precisamente esto, unidad. La unidad es la propiedad por la cual un todo no puede dividirse ni fragmentarse sin que toda su estructura resulte afectada. Por esta razón, cuando el pecado separó al hombre de la vida de Dios, no se afectó únicamente su espíritu. Toda su condición espiritual integral quedó bajo la corrupción y la muerte, ¿qué? Espiritual. Entonces, tengo aquí a la naturaleza de pecado. El hombre cae, tiene una naturaleza tripartita, integral, ¿okay? Que afectó todo. Afectó el espíritu, afectó el alma y afectó el cuerpo, ¿correcto? Pero aquí ahora tengo una naturaleza. Y tengo la cruz. Entonces la cruz se lleva a este ser, ¿okay? En la cruz del Calvario, lo crucifica, muere y luego es resucitado. Y luego entonces tengo a esta nueva creación. Esta nueva creación, oigan bien, continúa siendo tripartita integral. Aquí no perdemos el compuesto de cosas. Aquí no perdemos el compuesto de cosas. Aquí lo tenemos todo. Y aquí también lo tenemos todo. Lo que pasa es que aquí entramos en la dimensión de las tinieblas. Aquí se pierde la vida de Dios dentro del hombre. Pero aquí se gana la vida de Dios dentro del hombre. ¿Sí me entienden? La cruz se lleva la naturaleza de pecado, absolutamente todo, el cuerpo de pecado, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Nos redime, por el poder de la resurrección venimos a tener una nueva naturaleza. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es chévere. Porque ¿sabes qué? Esto te va a enseñar a vivir una vida cristiana verdadera.
una vida cristiana verdadera y no una falsa e hipócrita como vivíamos antes de acuerdo a la religión. La religión quería maquillar a este hombre, ponerlo bonito, blanquearlo. Haga esto, haga lo otro, y todo se debe a obras. No, Señor, la santidad no viene por obras. La santidad de Dios en nosotros manifiesta la santificación en nuestro cuerpo humano, que es diferente. Bueno, continuamos entonces. Hay un versículo muy importante. Sí, ok. Bien. Por esta razón, cuando el pecado separó de la vida de Dios, nos afectó únicamente su espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23, lo pueden anotar. Y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se lleva al ser tripartita, integral en la cruz del Calvario, todo absolutamente es llevado en la cruz, baja, el alma de Él baja donde nuestra alma se encontraba, en el estado de que nuestra alma se encontraba, destruye el imperio de la muerte y luego es levantado en un poder de la resurrección, en donde ahora el ser humano puede llegar a ser incorruptible e inmortal. Bien, ok, entonces ya vimos esto tan importante. Vamos a pasar entonces al punto B de nuestro bosquejo. Por eso es que debemos entender, comprender este ser espiritual tripartito que nos permite entender por qué la obra redentora de Cristo no vino a restaurar solamente una parte del hombre, sino que vino a restaurar todo. Al restaurar, al llevarse todo y al Él resucitar igualmente en un ser espiritual integral, Él viste, dice la palabra que Él se viste de incorruptibilidad y se viste de inmortalidad. ¿Dónde? En la dimensión del espíritu. Entonces, si fue en la dimensión del espíritu todas las cosas, igualmente nuestra alma va a ser ¿qué? Afectada. Recuerden esto, y esto es importante. La caída fue en la dimensión de la mente, del corazón, del espíritu. Si usted llega a entender esto, usted llega a entender lo impresionante que es la parte de tinieblas y entenebrecimientos que entró al hombre. Porque esa parte fue la que también fue redimida en la cruz del Calvario. Para ahora tener la vida de Dios dentro de nosotros. Bien, entonces, Él no vino solamente a redimir al espíritu, Él vino a redimir el espíritu, Él sacó al alma del estado en que se encontraba y el cuerpo tiene que responder a lo que ya el alma o a la posición y al estado en que el alma se encuentra. Bien, entonces allí vemos el primer pecado del hombre alteró todo su ser espiritual integral. Primera parte que alteró, ¿qué fue? El espíritu, la dimensión del corazón, de la mente del hombre. Cuando ella le cree la mentira, ¿qué pasa? Sencillamente la mujer concibe la semilla de mentira en ella que la lleva a mirar el árbol. Este arbolito lo mira a llevar. No, ese árbol no es para muerte. No. Y la encantó. Exacto, muy bien, codiciable a los ojos. ¿Y qué sucedió? Dio fruto el engaño. ¿Cómo dio el fruto el engaño? En que ella toma la fruta y se la come. Amén. Eso es cuando un hombre se le aparece a usted y comienza a encantarla y comienza a seducirla y comienza a decirle, ay no, mi amor, no sé qué, la lleva, la trae, la sube, bueno, mejor dicho, chicho. Y solamente es para tirársela en la cama. Y luego desecharla como un trapo sucio. No todos los hombres, ¿no? ¿Okay? Estoy hablando solamente de una generalidad. Lo que estoy hablando es con respecto a lo que hace las palabras de engaño producidas del hombre caído, producidas en el corazón. ¿Okay? Entonces, cuidado con esas palabras encantadoras que los hombres usan. ¿Y
qué está haciendo Satanás? Pues está usando al hombre para llevarla de verdad a la destrucción. ¿Cuántas personas no se sienten devastadas por haber dejado que sus sentidos y sus deseos carnales las llevaran a tener una relación con un hombre que después las destruyó? Muchas veces sucede. Igual con las mujeres, con los hombres, es la misma cosa. Recuerden, la naturaleza caída es la misma vaina. En diferentes aspectos, pero es la misma. Siempre va a llevar a destruir, a acabar, a matar, a quitar lo bueno de Dios. ¿Ok? Eso es lo que siempre va a llevarse a cabo en eso. Bien, entonces el primero, entonces espíritu que toma la parte de la dimensión del corazón, de abajo, ¿okay? Ahí en esa parte de ahí, y toma el lugar del corazón humano, del alma, y toma el lugar su mente. Allí está el alma, ¿okay? El alma llega a estar como un alma ambivalente donde hay un conocimiento del bien y del mal, y luego igualmente se comienza a ver sobre el cuerpo humano. ¿Qué sucede en el cuerpo humano? Bueno, las maldiciones de enfermedades, las degeneraciones que comienzan a suceder. Si usted alguna vez le ha preguntado al Señor, Señor, ¿por qué los niños nacen con síndromes, con esto y con lo otro? Pues la naturaleza caída de pecado. Pero así también he conocido personas cristianas que el diablo iba a decir, los doctores muchas veces pronostican enfermedades desde el vientre de la madre, porque ahora se puede, pero hay mujeres cristianas donde aún por consejo del doctor les piden que aborten, pero hay mujeres cristianas que, hay muchos testimonios de eso, donde se han parado firme y han dicho, no, mi hijo va a nacer bien, mi hijo va a nacer bien, y de verdad se endereza lo torcido en el vientre de la mujer de lo que está sucediendo a causa de la naturaleza caída del hombre, porque tenemos que mirar que sí hay un efecto en la naturaleza caída del hombre, ¿okay? Entonces dicen no, ¿y qué pasa? Nacen perfectamente. Entonces Dios endereza aún cualquier afectación de la línea genética del ADN humano en el embarazo de una persona. Ok, vamos entonces. Entonces, podemos decir entonces que el pecado, que toda la descendencia de Adán heredó una naturaleza corrompida, un ADN de pecado que alteró todo el ser espiritual. Entonces, todo fue alterado. Y como les digo, ¿cuántas personas ven aquí? ¿Cuántas personas me ven? ¿Cuántas? Una. Mírese usted a sí mismo. Yo quiero que usted entienda que usted es tripartita. Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que sí hay un espíritu dentro de usted. Y que si usted es nacido ya de Dios, usted tiene un espíritu divino, una naturaleza divina y una vida divina de Dios dentro de usted. Y que usted es uno con ese espíritu. ¿Ok? Eso es lo que quiero. O sea, ese es el objetivo de tener una escuela bíblica, para que ustedes sean transformados en su manera de pensar. En 1 hora y media usted puede recibir muy buena palabra, y la reciben, porque esta congregación, la congregación del pastor Adolfo recibe muy buena palabra y son transformados. Pero nosotros tenemos que durante la semana estar meditando de quién somos en Cristo Jesús. Y yo les estoy dando el fundamento. ¿Ok? Bien, entonces, entonces la caída comenzó en el corazón del hombre, en su dimensión espiritual. Ya les dije, la primera parte es la dimensión espiritual. Al separarse de la vida de Dios, su corazón fue entenebrecido, perdiendo la capacidad de discernir y reflejar la gloria de Dios. La fuente, oiga bien, la fuente del espíritu ya no sería vida de Dios. Ahora, ¿cuál es la fuente? Diga, la muerte. ¿Cuál fue la fuente? La muerte. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, ya la fuente no puede ser la muerte. Ahora, ¿qué tenemos? La vida. Entonces, ¿qué clase de fuente hay dentro de usted? Si usted es un nuevo nacido, usted tiene que tener una fuente que es la fuente de vida, que eso se los explicó muy bien en la clase pasada, poseedores de vida. ¿Bien? Bien, entonces, el espíritu quedó separado de Dios. Efesios 2.1 dice, Efesios 2.1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
En el alma, sus pensamientos, emociones y voluntad fueron desviados de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El alma se volvió enemiga de Dios. Los pensamientos del alma se volvieron enemigos de Dios. Bien, y en el cuerpo comenzó a manifestarse la ley de pecado, la corrupción y la muerte. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvimos la naturaleza de pecado dada por nuestros padres? Todos nosotros. ¿Ok? Pero así también tenemos que entender que si lo hemos recibido a Él, al segundo Adán, al postrer Adán, al que vino a redimirnos, nosotros ya somos redimidos por el poder de la obra de la cruz. ¿Me siguen acá? ¿Y qué fue redimido? Diga, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? ¿Y qué tiene ahora dentro de usted? Diga, la naturaleza divina de Dios. Ya no es la naturaleza de pecado. Esa fue crucificada, muerta y sepultada. Y ahora, en la resurrección de Cristo, yo tengo una nueva naturaleza. Bien, entonces, comprender esta realidad es fundamental. Comprender esta realidad que el primer pecado lo afectó al hombre es muy importante para así poder entender la obra redentora. Porque mucha gente dice, pero ¿y por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el objetivo de que Él muriera por mí? Bueno, sencillamente para llevarse su naturaleza de pecado. Para que ya usted no tuviera esa naturaleza de pecado, tuviera ahora la naturaleza divina de Dios y pudiera ser uno con Él. ¿No les parece a ustedes eso magnífico? Así como en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha mandado a su unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. De manera tal, de modo tal, que si alguno está en Cristo, nueva creación Él. ¿Por qué? A causa de eso, de que Él murió por todos nosotros. Bien, conclusión. ¿Qué creó Dios entonces? Un ser humano, ¿correcto? ¿Cómo lo creó? Lo creó tripartita integral. Bien. ¿Qué produjo el pecado? La separación de Dios con el hombre en la parte espiritual. Un cambio, una condición diferente, un estado que alteró todo su ser espiritual. ¿Okay? Entonces, primer hombre, creado por Dios, el hombre cayó, vino a tener una naturaleza de pecado que afectó su alma y afectó su cuerpo humano, pero igualmente en Cristo, por eso puse la cruz allí, en Cristo ahora tenemos esta naturaleza divina de Dios en nosotros. Bien, entonces vamos a continuar. Dice Dios hecho carne, y esta parte quiero que la entiendan. Dios vino a hacerse carne, vino a ser un ser tripartita igual que nosotros. Era necesario que Dios se hiciera carne. Era necesario que Dios tuviera, oye bien, un alma y un cuerpo humano. Era necesario que Dios se hiciera carne. Amén. Entonces, miremos un momentico, esta parte es muy interesante. Dios hecho carne, un ser integral tripartito, sin tinieblas ni pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Él no nació de una simiente de un hombre. No hubo ningún hombre, que intervino en la concepción de Dios en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo y eso ya lo vamos a ver, Pero lo más importante que yo quiero que usted entienda es que Él fue tripartito integral. O sea, que el Espíritu de Dios se hizo carne, tenía toda la vida, por eso Él era el poseedor de vida. En sí mismo Él era poseedor de la vida de Dios hecha carne. Diga, hecha carne. ¿Bien? ¿Me entendieron aquí? Por eso es que puede llevarse al ser tripartita integral en la cruz del Calvario. Por eso es que podemos ser redimidos todos, espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles hasta el día de su venida. Entiendan esto, por favor. Entiendan estas cosas tan profundas de lo que somos en Cristo. Y luego dice Juan 1:14, ya que el verbo, el logos, la palabra, como lo quieran poner, fue hecho ¿qué? Carne. O sea, vino a ser un ser tripartita integral. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, espíritu. El espíritu de Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne.
Entonces, el Espíritu fue la fuente de gloria, luz y vida que se hizo carne. Él no vivía de otra fuente. Él era la fuente que se hizo carne. Él era la fuente que se hizo carne. Alma, recibe, piensa, siente, decide y expresa la gloria del Espíritu. Todo lo que había en la dimensión del Espíritu que se hizo carne, tomó lugar ¿en dónde? En el alma, en sus sentimientos, en sus pensamientos. El amor de Dios se manifestó, la justicia de Dios se manifestó, la bondad de Dios se manifestó. ¿A través de qué? Del Dios hecho carne. ¿Quién? Cristo. ¿Me están siguiendo acá? Esto es importante. Y quiero que entiendan esto. ¿Y por qué quiero que entiendan esto? Porque a veces el diablo nos ha metido unos goles y nos ha dicho, no, tú no puedes manifestar la gloria de Dios. Mentiroso el diablo y todas sus mentiras sean debajo de nuestros pies. Si estás para tú manifestar la gloria de Dios, estás para manifestar el amor de Dios, estás para manifestar la bondad de Dios, estás para dar el fruto. Porque eres una semilla. Porque naciste, de una semilla incorruptible de vida. Y el cuerpo manifiesta en el mundo visible lo que procede del Espíritu y es expresado a través del alma. Por eso pudo caminar sobre las aguas. A él no se le hizo ningún problema caminar sobre las aguas. Por eso pudo hacer todo lo que hizo. Por eso pudo resucitar muertos. ¿Por qué? Porque él sabía que él era Dios hecho carne y que había una fuente de vida que fluía y fluía y fluía y fluía y fluía y fluía y fluía a través de él. Por eso fue que todas las cosas que él hizo, los milagros que hizo, las sanidades que hizo, la multiplicación de panes, ¿quién era? Era Dios Padre hecho carne en él. Eso es todo. Y es verdad que todos nosotros tuvimos un nacimiento de nuestros padres de una naturaleza degenerada, corrupta, malvada, perversa, etcétera, etcétera. Pero resulta que ya Jesucristo se llevó todo y nos dio un nuevo nacimiento. Y esa es la parte que yo quiero que entienda. No quiero que te vuelvas a ver en la imposibilidad maquiavélica de tu naturaleza caída. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Y la Biblia nos enseña que no hay ninguno bueno. Ningún ser humano. Solo Él. En Dios hecho carne. Amén. Bien, entonces todo lo de Dios se manifestó. O sea, mírense todo lo invisible de Dios hecho carne. Mire cómo fluyó a través de los pensamientos, el corazón de Él, a través de su alma. Y cómo se manifestaba esa gloria, cómo se manifestó ese amor de Él. Aún fue tanto el amor de Él como nos dio Andrés el ejemplo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? A su Hijo unigénito, para que nosotros ahora viniéramos a ser una nueva creación en Cristo. ¿No les parece a ustedes esto hermoso? Esto les va a enseñar a ustedes a apreciar la obra de la cruz, como nunca. Como nunca. Bien, continuamos entonces. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Ok, no. Okay. Bien. Sí, hay dos versículos que quiero que escriba. Hebreos 10:5 es un versículo muy tremendo y muy poderoso. Quiero que lo oigan. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Un cuerpo humano. ¿Y dónde se gestó el cuerpo humano? En el vientre de María. Oiga, cuando María parió a Jesús. Al Dios hecho carne. ¿Me siguen acá? Fue un hombre de carne y hueso, de sangre. Pero su fuente era Dios hecho carne. Así de sencillo. Y luego el otro versículo que es muy lindo, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y quiero desafiarlos con esta pregunta. Si usted tiene si usted tiene un espíritu invisible en usted, ¿puede usted manifestar
la dimensión del Espíritu de Dios en usted y a través de usted? ¿Será que sí se puede ver? Sí. ¿Por qué? Porque ya Él hizo la redención de mi espíritu, alma y cuerpo. Ya yo no estoy abajo, ya yo estoy arriba. Y aunque usted no lo vea, la dimensión espiritual de su cuerpo humano mortal está vivificada por el poder de la resurrección, de inmortalidad y de incorruptibilidad, mientras que usted esté con vida aquí en la tierra. El día que ya parta con el Señor, ya su cuerpo se queda. Ya que le importa. Ya el Señor lo usó con ese cuerpo humano, ¿ok? Y ya se fue, y punto. Vale. Bien, entonces, esta primera de Timoteo es muy bonita. Está en primera de Timoteo 3:16 y dice así: grande es el misterio de la piedad. O sea, el misterio de Dios. ¿Por qué su mamá no vino? ¿Su mamá? ¿Ah? ¿Está enfermita? Ok. Bien. Pero vino usted. Qué bien. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Eso significa que estás tomando autoridad en Cristo. Bien. Entonces, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Eso es un misterio. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios, que es espíritu y a quien ningún hombre podía contemplar con sus ojos naturales, se manifestó visiblemente ¿en quién? En un hombre. ¿Cómo se llama ese nombre? Jesucristo. El Dios invisible tomó naturaleza humana para que los hombres vieran su gloria, oyeran sus palabras, contemplaran sus obras y conocieran perfectamente a Dios el Padre. Ahora ponga atención a lo que le voy a decir. El Dios invisible tomó también, oigan bien, en usted su nuevo corazón. En el nuevo nacimiento usted tiene una naturaleza divina de Dios invisible. Diga, invisible. Pero así como le pasó a Jesucristo, que manifestó a través de su naturaleza humana todo lo divino de Dios hecho carne en él, así también puede usted. No se deje engañar por el enemigo. Usted lo puede lograr. Amén. Bien, Jesús no vino únicamente a mostrarnos cómo es Dios. Vino siendo el Dios hecho carne, un verdadero ser espiritual integral tripartito, preparado para cumplir la obra redentora que restauraría lo que el primer Adán había perdido. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo, el Verbo eterno se hizo carne para revelar al Padre y manifestar su gloria entre los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él dijo, ok, yo quiero que ellos vuelvan a tener tu gloria. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que destruir en la cruz del Calvario, llevarse toda la naturaleza de pecado, redimirnos en nuestro espíritu, alma y cuerpo y luego darnos una naturaleza divina para que nosotros también, lo invisible de Dios, se pueda hacer visible a través de nosotros. Se puede hacer visible. Está muy buena esta clase. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Dios invisible se dio a conocer perfectamente en la persona visible de Jesucristo. El mundo va a conocer a Cristo. ¿A través de quién? Diga, de yo. De yo. De mí. ¿Por qué? Porque vas a manifestar lo invisible de Dios, que es espíritu, lo vas a manifestar a través de tu humanidad. Pero necesitan creerlo. Necesitan ver a Cristo, cómo lo hizo, y luego decir, wow, y ahora yo en Cristo lo puedo hacer. 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 ¿Por qué? Porque yo tengo la naturaleza divina de Dios en mí. ¿Ok? Bien, entonces, conclusión de este punto, dice, ¿cómo vino el Redentor?
como un verdadero ser humano, un ser espiritual integral tripartito. ¿Por qué debía ser un verdadero hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Porque el ser humano integral tripartito fue afectado por todo el pecado. Nosotros, la humanidad, el primer Adán fue afectado en toda su humanidad. Por eso él tenía que venir ¿a qué? Dios, hacerse carne. Tomar un cuerpo humano, tomar un alma, ser un ser tripartita aquí en la tierra, igual que nosotros. ¿Para qué? Para poder redimir al hombre en espíritu, alma y cuerpo. ¡Wow, Señor! Gracias. Algo está sucediendo. Fuerte, 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 fuerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo el ser pecaminoso, tripartita, integral, fue totalmente llevado en la cruz para que Él ahora nos pudiera dar la redención, la remisión y nos pudiera restaurar de nuevo a la unidad del Padre en nosotros. Bien, entonces, Jesús. Estamos hablando de Jesús, este punto solamente de Jesús. Jesús, el entretejido perfecto de Dios. Gracias, Señor. Una sola unidad para manifestar su gloria. Una sola unidad, un ser tripartita, pero uno solo. Dios hecho carne. Ok. Cada hilo se entreteje y teje como una unidad. No se puede dividir ni fragmentar. Por eso Él dijo uno. Yo soy uno. Diga uno con el Padre. Uno con el Padre. ¿Hay alguno de ustedes que puede dividir el uno? Uno no se puede dividir. Por lo tanto, es inseparable e indivisible. Estando usted ahora, oigan bien, en Cristo Jesús, ustedes son uno con Dios. Métanle fuego, Espíritu Santo, a ese pensamiento. Usted es uno con Dios. Significa que usted es inseparable e indivisible con Dios. Usted no pretenda querer separarse de Dios. Usted no puede. Una vez que usted ya está sellada y escogida, oye, para un propósito divino de Dios en esta tierra, solamente diga, Señor, ahora entiendo, no me puedo dividir, Señor amado, tú eres inseparable de mí, yo soy uno contigo, tú eres uno en mí, Señor amado, Señor, entonces lo único que me resta es decir, me rindo para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Así es. No hay para más. No hay para más. Ok. Entre tejer y tejer. Esa palabra ya la vamos a mirar. ¿Qué hace cuando usted está tejiendo? Usted está tejiendo con varios hilos y usted le quiere dar un diseño perfecto. ¿Ok? ¿Correcto? Al diagrama. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Dios Espíritu? ¿Se hizo qué? Carne. Él se entretejió. Alma, espíritu, alma y cuerpo en el vientre de María y vino a ser un hombre. Dios hecho carne. ¿No es esto hermoso? Ay. Pero no solamente se hizo, o sea, no solamente Él lo hizo posible, porque Él fue el que lo hizo posible. La encarnación hizo posible que ahora nosotros igualmente en la dimensión de un nuevo corazón pudiéramos ser entretejidos en Él. Al que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios está ministrando al corazón. Nosotros fuimos entretejidos ahora en el nuevo nacimiento con Él. ¿Para qué? Para igualmente expresar o manifestar la imagen, el perfecto diseño de Dios de nuevo en el hombre. Esto es bien hermoso. Gracias, papi. Eres tú el que lo está haciendo. Dios Espíritu se entretejió y tejió formando un diseño perfecto de su gloria manifestada en un hombre. En el nuevo nacimiento, esto es lo que nos pasa. En el nuevo nacimiento. Venimos a concebir la vida de Cristo, venimos a tener esa vida de Cristo y venimos igualmente a que Cristo sea formado ahora dentro de nosotros para que también igualmente, así como lo hizo Él,
el diseño perfecto de su gloria pueda manifestarse a través de usted y de mí. ¿Y fue posible? Claro. ¿Lo vimos? Claro. Vimos la gloria del unigénito. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Por favor, Él quiere que nosotros manifestemos su gloria. ¿A través de quién? De mí, que soy ¿qué? Humana. Por eso fue que nos redimió de todo. Por eso fue que también nos hizo ser tripartitas, integrales. Amén. Bien, bien bonito esto, bien bonito. Bien bonita esta clase, bien bonita. Ok. Entonces, igualmente, ¿se acuerdan de la palabra unidad? Ok, ¿se acuerdan de la palabra unidad? Vamos un momentico aquí. Chon. Uno, unidad. Ser uno significa precisamente eso, unidad. La unidad es la propiedad por la cual un todo no puede dividirse ni fragmentarse sin que toda su estructura resulte afectada. Por esta razón, cuando el pecado separó al hombre de la vida de Dios, no se afectó únicamente su espíritu, toda su condición espiritual integral quedó bajo la corrupción y la muerte espiritual. Pero ahora en Cristo, ¿Él qué? Él es un Dios ¿qué? El Dios hecho carne, y Él vino a ser ¿qué? Uno con el Padre, y a través de su humanidad Él manifestó toda la gloria del Padre. Él es uno, inseparable, no podía. Se tenía que manifestar todo lo de Dios a través de Él. Así de sencillo. Amén. Bien, entonces, recuerden que ustedes siempre reciben las diapositivas, entonces no se preocupen. Ok, entonces Jesús, la razón es que Jesús no llegó a ser uno con el Padre en la encarnación. Oigan a esta frase. Él ya era uno con el Padre desde la eternidad. Sí, vuélvalo a leer, que ya le vi la cara, ya lo expresó. La razón es que Jesús no llega a ser uno con el Padre en la encarnación. Él siempre es y ha sido uno porque es un solo Dios. Eso es un misterio de la encarnación. Usted solamente créalo. ¿Ok? Él ya era uno con el Padre desde la eternidad. Él lo que vino fue ¿qué? Hacerse hombre y a manifestar el ser uno de Dios a través de Él. Eso fue todo. Entonces, allí puse varios hilos entretejidos, ¿ok? El alma, mente, emociones, hijo de luz y vida, cuerpo, manifestación en el mundo visible de lo que Dios hecho carne llevó a cabo a través del alma, a través del cuerpo, que fue la manifestación, Dios hecho carne, un diseño perfecto de su gloria. Es bien interesante, yo no sé si usted alguna vez ha visto esos telares donde hay muchos hilos y comienzan a hacer ellos un diseño. En máquinas también se puede hacer. Entonces solamente piense, Dios hecho carne, Dios tomó lugar, la semilla, el logos, la palabra tomó lugar en el vientre de María y comenzó el Dios, que es espíritu, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, a entretejerse en el vientre de una mujer. Y llegó a ser un hombre. Y lo invisible se hizo visible. Y nosotros ahora en Cristo tenemos ese mismo nacimiento entretejidos. El Espíritu de Dios se entretejió con nuestra alma, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo humano. Hermanos amados, sí podemos manifestar toda la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Bien, entonces, ok, fíjense bien. Esa palabra entretejer y tejer, la palabra entretejer significa meter, insertar en la tela, que se tele hilos diferentes para formar un diseño. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, eso lo vamos a ver más adelante. Dios tomó lugar en el vientre de María, su logos, su palabra, que es espíritu y vida, y comenzó a entretejerse en un alma y en un cuerpo humano, para así poder manifestar a través de la humanidad de Jesús
toda su gloria. Amén. Bien, entonces, tejer también significa formar cuidadosamente una obra, uniendo cada elemento conforme a un diseño previamente establecido. Ya el diseño era la imagen de Dios en el hombre. Y eso fue lo que Él vino a manifestar. Dios hecho carne, imagen de Dios, resplandor de gloria. Bien, entonces la primera cosa importante aquí, esa única simiente sería concebida por una virgen. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo. Esta es la promesa de Dios hecho carne. Esto fue lo que Dios prometió en Génesis 3:15. La semilla de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Y quién es esa semilla? ¿Quién es ese logos? ¿Quién es esa palabra? Dios hecho carne. Jesús. ¿Me siguieron? Entonces es importante entender estas cosas. Bien, entonces allí vemos la concepción sobrenatural del Hijo de Dios en el vientre de María. Vamos a verlo en Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz, ¿un qué? Un hijo, y lo pondrás por nombre, y le pondrás por nombre Jesús. Dios hecho carne. ¿No les parece a ustedes eso hermoso? Y luego entonces, el mismo ángel le dice, porque ella le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo así? Si normalmente la manera en cómo se concibe un hijo es que a través del semen de un hombre, es la única manera, en lo natural. Entonces le dijo esto. ¿Cómo iba a hacerse? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Lo imposible se hizo posible. Nunca se hubiera podido llegar a imaginar que Dios pudiera tomar su palabra, que es espíritu y vida, la puso en la semilla, en el vientre de María, y allí comenzó a entretejerse alma y cuerpo, y vino a ser Dios hecho carne. Bien hermoso, bien hermoso. Otra cosa importante, igualmente vemos el nacimiento, ¿ok? Eso fue su concepción, pero también vemos su nacimiento. Dios es Dios hecho carne. Jesucristo es el Dios encarnado y esto lo tenemos que entender. Entonces dice en Mateo 1:20, dice, aquí se le aparece el ángel a José y le dice, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella, oye bien a estas palabras, el niño que lleva dentro de ella fue concebida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dios hecho carne, que manifestaría lo invisible sería visible, lo invisible se hizo visible a través de Dios hecho carne. Y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de muchos pecados. Luego también vemos en en Lucas 2, versículos 6 y 7, el nacimiento de Jesús, o sea, el Dios hecho carne. Entonces vemos su concepción, vemos 9 meses de gestación, luego viene el tiempo de parir a Jesús y luego entonces vemos que realmente ella da a luz un hombre, Jesús. Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Dios se hizo carne. Por eso era importante que Él viniera como un ser humano. Dios se hizo carne. Tomó una apariencia humana, tomó un cuerpo humano con todas las funciones de un ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Oh my God. Ok. ¿Y esto qué? Se conectó
my God, no. Ok, entonces espérense un minuto, no me había pasado antes, pero no importa. Eso eso lo resolvemos rapidito. Ok, eso lo resolvemos rapidito. Rapidito. Yes. 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 Ok, es solo llenarse de paciencia. Ok, entonces vamos a hacer la otra. Ok. Entonces, ¿están comprendiendo? ¿Ah? ¿Están siendo ministrados por ese poder de vida dentro de ustedes? Amén. Bien. ¿Y se dan cuenta que Dios sí se puede hacer visible a través de ustedes? ¿Se dan cuenta que realmente esa naturaleza divina de Dios sí se puede hacer visible a través de ustedes? Que el amor de Dios sí se puede hacer visible, que la justicia de Dios a la cual ahora fue imputada a nosotros se puede hacer visible, que podemos dar fruto del Espíritu ahora, que sí se puede, yes, sí se puede. ¿Ok? Entonces Juan 10:30, estos son unos versículos que hablan acerca de la unidad de Dios con el Padre en Él y Él en el Padre. Entonces dice Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos, su identidad. Jesús declara la perfecta unidad entre Él y el Padre. ¿Bien? Entonces, fijémonos esto, un ser humano, Dios hecho carne, ser humano, Jesús, declaró que Él era uno con el Padre. Si Jesucristo ya nos redimió en nuestra naturaleza integral, oyen bien, si ya Jesucristo nos redimió en espíritu, alma y cuerpo, oiga, ¿será que nosotros podemos tener ahora una unidad con Dios el Padre? Sí se puede. Sí se puede. ¿Tú eres nacido de nuevo? ¿Sí? Ok. Bien. Y usted también, hermana Joana. ¿Usted es nacida de nuevo? Ok, bien. Entonces vamos Juan 5:19. Juan 5:19. No puede el Hijo hacer nada ¿qué? Por sí mismo. Wow. En su humanidad, Él entendió que Dios hecho carne, ok, era el Espíritu el que gobernaba. O sea que su alma no podía llevar a cabo nada si no es dado por ¿quién? Por el Espíritu. Dígale a su alma, alma mía, no puedes hacer nada. El Espíritu de Dios lo hace, lo transmite y tú lo ejecutas. Gloria a Dios. Y luego entonces su dependencia muestra la perfecta dependencia y unidad de acción entre el Padre y el Hijo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad. Señor, he nacido de nuevo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio este nuevo nacimiento. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces Jesús afirma que toda su vida estuvo sometida siempre a la voluntad del Padre. O sea, a la voluntad del Espíritu. Porque es que la voluntad del Espíritu es diferente a la de la carne. La de la carne siempre te va a llevar al engaño, pero no la de Dios. El hacer la voluntad del Espíritu siempre nos va a llevar a libertad. Bien, Juan 14:9-10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, esto es fuerte. El que ha visto a Clemencia, ha visto a Dios el Padre. Porque yo manifiesto la invisibilidad de Dios visible a través de mi humanidad. Esto es fuerte. Esto es un reto. Esto es mi chica, una responsabilidad muy berraca. Porque cuando no estamos manifestando al Padre, estamos manifestando al otro. Sí, es verdad. ¿Ok? La carne. Es correcto. Eso está muy bueno, pastor. Bien, entonces Juan 8:28-29, nada hago por mí mismo. Otra vez vuelve a decir lo mismo que dijo arriba, nada hago por mí mismo.
Alma mía, nada puedes hacer por ti misma. Tú estás crucificada, muerta y sepultada, pero ahora el Cristo verdadero vive en ti, tienes la vida del Espíritu y ahora el alma se encuentra vestida, ¿en dónde? En la gloria de Dios el Padre. Bien, Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria. El Hijo es el resplandor de su gloria. Su revelación, el Hijo manifiesta perfectamente la gloria en la naturaleza. ¿De quién? Del Padre. Y vamos un momentico, Dios me lleva a que vamos un momentico a Romanos, Dios Señor, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Se acuerdan de la oración que Jesús hace? Jesús hace una oración por sus discípulos, igualmente por sus discípulos y por los que venían después por el testimonio de sus discípulos. Y habla acerca de 20, versículo 20, para que lo lean. Ese sí quiero que lo lean conmigo, porque yo quiero que ustedes entiendan esto acerca de Hebreos 1:3. ¿Ok? Y luego dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. O sea, nosotros hemos creído, ¿bien? Por la palabra de los discípulos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú, ¿qué? Me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno. ¿Para que sean qué? Uno. ¿Y cómo es uno? ¿Ok? Uno con el Padre. Pero el uno es indivisible. Entonces, Dios, Señor, necesitamos entender eso, que somos indivisibles contigo, que no nos podemos separar. El alma mía no se puede separar de ti. El alma mía tiene que estar totalmente sujeta a la vida del Espíritu. Oh my God, por favor, ayúdame. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos somos con el Padre? Uno. Inseparables, indivisibles. ¡Ay! Oh my God, that's wonderful, that's powerful. I want to live like that. Quiero vivir así, Señor. Ok, entonces, vamos ahora a hablar acerca, bien, ¿entendieron esto? Jesucristo, Dios hecho carne. Ok, ya ese punto, ya salimos de ese punto. Y ahora vamos al punto número 2. B. Ok, vamos al punto B. Ok, en el punto B, solo en el postrer Adán, el ser humano pudo ser restaurado integralmente. Solo en el segundo Adán podemos ser restaurados integralmente. Por eso fue que el Dios todopoderoso, invisible, espíritu, se tuvo que hacer carne. Se tuvo que hacer un hombre para poder redimirnos a nosotros en la cruz del Calvario con respecto a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, porque todo fue afectado por el pecado. Entonces, al él llevarse en la cruz del Calvario el pecado, ya las cosas cambian. Ya nosotros, cuando creemos en él, decimos: wow, yo estoy crucificada con Cristo, por lo tanto ya el pecado no me puede. Oye, ya el pecado no tiene autoridad sobre mí. Ahora yo puedo vencer por el espíritu de vida que está dentro de mí, del cual soy uno con el Padre, puedo vencer el pecado. ¿Cuántos están alegres? Ok, entonces solo en el postrer Adán el ser humano pudo ser restaurado integralmente. Después de la caída del primer Adán, todo el ser espiritual del hombre quedó afectado. Sin embargo, con la venida del Dios hecho carne, se reveló que solo en el postrer Adán podía vencer la naturaleza de pecado y restaurar integralmente al ser humano en todo su ser espiritual integral. Entonces allí vimos la caída del hombre, ¿okay? Pero también vemos aquí al Dios hecho carne. E igualmente vemos cómo Jesucristo en la cruz del Calvario se lleva esa naturaleza caída, la crucifica, y por su sangre nosotros venimos a ser ¿qué? Redimidos, perdonados, lavados, purificados.
O sea, todo el efecto que el pecado llevó a cabo en el alma, en la parte aún humana genética, en la parte humana genética. El otro día se estaba haciendo una liberación y fue muy interesante porque Dios me mostraba que la genética del ADN humano que venía de una generación anterior en esa persona tenía que ser lavado. ¿Y qué hice? Declarar la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene el poder de lavar mi genética. Porque hay pecados que vienen, oiga bien, hay pecados que vienen por la genética. Pero hay otros pecados que vienen por mí. En el desarrollo de mi personalidad. ¿Sí me están siguiendo acá? Entonces, tanto el uno como el otro, la sangre de Jesucristo tiene el poder para hacer todo el lavado que tiene que hacer dentro de mí. Aún llegar hasta el tuétano de sus huesos. Aún llegar hasta el tuétano de sus huesos. Allí donde la sangre se produce, porque la sangre se produce en el tuétano de los huesos. Donde la sangre se produce, allí también se produce una sangre preciosa. ¿Cuál es la sangre? La sangre de Jesucristo, que tiene el poder de lavar todas sus deformaciones genéticas degeneradas, malvadas en usted. Pero así también todas las de sus padres y las de sus ancestros. Amén. Bien, entonces entendiendo esto, entonces, ¿por qué únicamente Jesucristo podía realizar una redención integral del ser humano? Y vamos a mirar estos versículos. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué el segundo Adán? Miremos esto. Primera de Corintios 15, 42 al 49. Se siembra en corrupción. Jesucristo, llevándose la naturaleza humana corrupta, se siembra su cuerpo humano corrupto, siembra su cuerpo sin pecado. Oigan bien, sin pecado. Estamos hablando solamente de la parte humana. Él estaba sujeto a morir. Por eso es que tiene que tomar también. Dios se hizo carne, porque el cuerpo era humano. ¿Entienden? Él podía morir. Y Él determinó, por voluntad divina de Dios, Él determinó entregar su cuerpo para que la muerte lo tomara. Pero si Él hubiera dicho no, todavía tuviéramos a Jesús acá. Sí, ¿verdad? Pero Él dijo, no, tengo que hacerlo. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Para poder librarnos de la muerte tenía que llevarse el cuerpo de la naturaleza caída. ¿Me siguieron acá? Ok, entonces, se siembra en desorden, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay una clase que yo los llamo a ustedes animales, terrenales y diabólicos, porque eso era lo que éramos. Unos animales, pero bien animales. Ok, bien, pero ahora no. Ahora somos ¿qué? Espirituales. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del ¿quién? Del cielo. Y así como hemos traído, oigan bien, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del ¿quién? Del celestial. En el nuevo nacimiento tenemos ahora a Cristo, al Dios hecho carne. Lo tenemos dentro de nosotros. Por lo tanto, lo invisible se puede ¿qué? Manifestar visiblemente. ¿A través de qué? De nuestra humanidad. Así como trajimos esta imagen de esta naturaleza caída, terrenal, animal y diabólica, así ahora en Cristo Jesús, teniendo la naturaleza divina de Dios, oigan, teniendo la naturaleza divina de Dios ahora dentro de nosotros, siendo ahora uno en el Espíritu con Dios el Padre, en Cristo Jesús, ahora yo puedo manifestar ¿qué? La imagen del celestial. Así como lo hizo Jesús, así también nosotros lo podemos hacer. Bien bonito. Esta clase está muy buena. Ok, entonces, el postrer Adán entra voluntariamente en nuestra condición humana. Filipenses 2, 6 al 8. Dice, él siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo, a sí mismo, y tomó forma de siervo, o sea, de un ser humano, haciéndose semejante a nosotros los hombres. Entonces, él se hizo semejante para manifestar la imagen
del Dios que se hizo carne. Bien, ¿por qué el Hijo Eterno se hizo hombre sin pecado? Porque solamente un hombre sin pecado podía redimir al hombre del pecado. Un hombre sin pecado podía redimir al hombre del pecado. Solo un hombre sin pecado. Y el único que hubiera podido hacerlo, o lo hizo, perdón, es Dios hecho carne. Jesús. Él mismo se encarnó, él mismo llevó a cabo toda la perfecta obra. No fue a causa, y eso lo vamos a ver ahora a través del desarrollo de la enseñanza. Y estamos viendo cosas muy profundas. Bien, entonces, ¿por qué tenía que morir? Bueno, porque el alma que peca, esa muere. Él se tenía que llevar la sentencia de moriréis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del Génesis? ¿Se acuerdan que él dijo que el día que de él comieres, ese día moriréis? ¿Ok? Entonces el hombre no cumplió la palabra de Dios, cometió una transgresión, una sola le bastó al hombre, una sola le bastó, una sola, porque era sola una la sentencia, una sola la advertencia que él llevaba. ¿Ok? El día que de él comieres, ese día morirás. Entonces, ¿qué causó la desobediencia? Sencillamente la muerte en el hombre por el pecado. ¿Y qué se llevó Jesús? La naturaleza de pecado, y se llevó todos los pecados a causa de la naturaleza del pecado, pero tenía que hacer otra cosa más: absorber la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces absorbe la muerte y nosotros somos redimidos. ¿De qué? De la muerte espiritual. Todavía estamos sujetos en nuestro cuerpo humano a morir. Oigan bien, pero, mientras que nosotros permanezcamos, mientras que la dimensión espiritual de la vida divina de Dios, incorruptible e inmortal, se encuentre en este cuerpo humano habitando y permaneciendo dentro de nosotros, nuestro cuerpo humano no puede corromperse, no puede dañarse, no puede enfermarse, no puede, porque lo que fluye de mi espíritu en la dimensión de mi corazón es la misma vida del poder de resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús. Ok, bien. Entonces, ¿qué produjo la resurrección? Una nueva naturaleza en el hombre. La muerte no lo pudo retener al autor de vida. Primero descendió al vientre de una mujer para vestirse de humanidad sin pecado. Luego absorbió en la cruz del Calvario, primero la naturaleza de pecado, fue crucificada, absorbió la muerte, oigan bien, y luego dice, descendió al corazón de la tierra para destruir el poder de la muerte, y la muerte no lo pudo retener. Resucitó como el primogénito de una nueva creación. ¿Cuántos estamos en el primogénito? Todos nosotros. ¿Cuántos estamos en Cristo? Todos nosotros. ¿Cuántos somos uno con Dios el Padre? Y el Padre en nosotros, nosotros en el Padre, en Cristo Jesús. ¿Se están viendo diferente? La perspectiva es que se vea como realmente es usted ahora, uno con Cristo. Yo no quiero que usted se vea uno con el diablo, yo quiero que se vea uno con Cristo. Aunque a veces nos parezcamos y a veces lo manifestemos, pero no, podemos, porque estamos crucificados con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive dentro de mí. Amén. Bien. Ok. Entonces, esto confirma el orden de lo que estoy enseñando. Semilla incorruptible, Cristo, Dios hecho carne, se viste de humanidad, ¿okay? Lleva esa humanidad ¿a dónde? A la cruz, la crucifica, muere y luego baja. Tenemos que entender que bajó, destruyó el imperio de la muerte no lo pudo retener, fue levantado, glorificado, y en él nace la nueva humanidad. ¿Cuántos tenemos una nueva humanidad? Wow. Gloria a Dios. Ay, Señor, que nos cale esta verdad en el nombre de Jesús. Bien, entonces, en este punto vamos a comenzar a ver el Cordero Pascual. Entonces, ahora, ya entendiendo cómo inició el hombre, cómo fue la caída del hombre, etcétera, etcétera, cómo vino Dios
Dios se hizo carne, cómo sucedió toda esta cuestión. Ahora vamos a hablar acerca del Cordero Pascual y su sangre. La importancia de entender, ya entendemos el cuerpo, ¿no? Dios se echó carne, ya entendemos que es una carne sin pecado, es una carne que es donde una sangre, que es una sangre pura, es una sangre santa, es una sangre que tiene el poder de redimir. Amén. Me están siguiendo acá, ¿verdad? Bien, entonces el Cordero Pascual y su sangre, el principio redentor revelado en la Pascua. Solo la sangre del Cordero libera de la muerte. Éxodo 12, 3, 7, 11 al 13. Tómese cada uno un cordero. Esto fue cuando se inauguró la primera celebración que vendría a permanecer durante todo el tiempo hasta la llegada de Jesús, que debía de hacerse, ¿ok? Que es la cena del Cordero Pascual. Pero esto es muy importante en entender la primera, esta primera. Esta primera es muy poderosa. ¿Cómo me ministró ese versículo? Tómese cada uno un cordero. Esa fue la orden de Dios a Moisés. Y tomarán de la sangre. ¿Y qué harán? La pondrán allí, en el postes, ¿okay? En los dinteles de las casas en que lo han de comer. ¿Lo han de qué? ¿Lo han de qué? ¿Cuántos comemos el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto comemos el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto bebemos su sangre? ¿Cuánto estamos entendiendo? Ok. Y dice, 11, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra y heriré a todo primogénito, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré ¿qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. 13. Vamos a leerlo todos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sucedió? ¿Esto es verdad? ¿Esto es real? ¿Correcto? Esto fue una tipología de lo que sería el efecto del poder de la sangre de Jesucristo, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si esto sucedió con una sangre de un animal, ¿cuánto más ahora la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no va a efectuar en usted una limpieza, una purificación, una redención de todos, absolutamente todos los pecados que usted haya cometido o que vaya a cometer? ¿Saben ustedes que detrás de las casas, o sea, dentro de las casas a donde fue puesta esta sangre de este cordero, habían familias de egipcios se encontraban allí también? Porque muchos egipcios creyeron en el Dios de los hebreos y ellos salieron con ellos. ¿Sí? Tremendo. Entonces, ¿y qué me está diciendo eso? Me está diciendo que esto no solamente fue para los judíos, sino que es para todas las personas de la tierra. Todos los que crean en Cristo Jesús, la sangre de Jesucristo tiene el poder para redimirlos, perdonarlos, lavarlos de todos sus pecados. Pero hay algo más interesante acá que yo quiero que ustedes miren. Esa noche fueron juzgados todos los dioses de Egipto. ¿Cuántos dioses gobernaron nuestras vidas? Muchos. Dios dinero, avaricia, codicia, Dios sexo. Oh my God. El Dios sexo. Placer de la carne. Rabia, falta de perdón, odio,
y todas estas cosas que son dioses. Pero quiero que entiendan algo. ¿Cuál es el Dios más poderoso de todos? No, en cuanto a los dioses falsos. Diga, el Dios yo. El ego, correcto. El alma distorsionada, el alma que fue crucificada. La naturaleza de pecado, donde estaba erigido. No seréis como Dios. Ese es el Dios principal que fue juzgado en la cruz del Calvario. Si tú logras entender a ese Dios crucificado, muerto y sepultado, que es el yo tuyo degenerado, ¿ok? La podrás lograr toda. Porque después de ese vienen todos los demás. ¿Entendieron? El egoísmo, la egolatría, el narcisismo. La egolatría ya, ¿ok? Que vienen luego la avaricia, la rabia, la codicia, todas estas cosas, ¿ok? La envidia, todas estas cosas que vienen de la naturaleza, de la naturaleza de pecado y se manifiestan por las obras de la carne. La brujería, la hechicería. Hay personas que, tristemente, cristianos que todavía van a la brujería. ¿Y cuántos cristianos por su ego todavía gobernando en ellos hacen brujería cristiana? Es que tiene que venir a mis pies. Y comienzan a orar en un tipo de oraciones manipuladoras como los brujos. Y con la fotico también. Y con la prendita también, si tienen una prenda del hombre. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que todos los dioses fueron ya juzgados, especialmente el primer Dios del hombre, el yo. Fue crucificado, muerto y sepultado. El juicio ya fue hecho. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios ejecuta a través de sus ángeles el juicio del yo en cada uno de ustedes. El yo no les va a ganar a ustedes. Ese yo Dios en ustedes no les puede ganar porque ese está crucificado, muerto y sepultado. Por eso Jesucristo la redimió del yo degenerado, del yo Dios que había dentro de usted, del Dios falso que había dentro de usted. Y por eso ahora usted puede tener una transformación en el espíritu de su mente. Amén. Bien, entonces allí vemos el Cordero Pascual. Volvemos otra vez. Muy bonito todo esto, pero tenemos que volver. Bien, entonces aquí vemos el Cordero Pascual. Ahora, ¿quién es el Cordero Pascual en el Nuevo Testamento? Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir? Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. ¿De quién? Del mundo. El pecado, o sea, llevándose la naturaleza de pecado, hizo juicio sobre todos los pecados que hayamos cometido nosotros en toda nuestra vida. Amén. Bien. Entonces, el cumplimiento fue en Jesús. Allí vemos Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, un momentico, piensen un momentico en Egipto, Cordero Pascual. Dios ordena un cordero. Esa sangre tenía que colocarse en los dinteles de la puerta. Cuando el espíritu de muerte pasó, no pudo tocar. Diga, no pudo tocar las vidas de los que estaban detrás de esa sangre. Pregunta, ¿será que el enemigo puede hacer algo conmigo? ¿Será que la muerte espiritual tiene poder o autoridad sobre mí ahora que yo estoy lavada con la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué tienen miedo entonces de la muerte? La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte espiritual ya perdió su poder, su reinado sobre nuestras vidas. ¿Cuándo?
el Cordero de Dios. Fue crucificado, muerto y sepultado y derramó su sangre. Esa sangre que ellos pusieron en los dinteles de la puerta, esa es la sangre que ahora mismo continuamente está lavándola, 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 limpiándola, purificándola, purificándola, purificándola. Entonces mi pregunta es, si esa si esa sangre es constante en usted, ¿será que la muerte espiritual lo puede tocar a usted? ¿Será que ese yo torcido todavía tiene autoridad en usted? Sí, se fijan lo hermoso que es cuando uno medita la palabra. Escudriñen las escrituras porque en ella van a hallar vida. Entonces, Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Él no solo libra de la muerte, quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo limpia, perdona y redime. Apocalipsis 12:11. ¿Cuál es nuestra victoria contra Satanás? ¿Cómo vamos a manifestar la victoria? Oye, Satanás, oye. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, esa misma que fue puesta allá en el Antiguo Testamento, cuando Egipto, y el espíritu de muerte pasó, esa sangre está ahora mismo en mí. Satanás, todos mis pecados fueron perdonados. Por eso no estoy en condenación, estoy en victoria. Estoy en victoria. Puedo vencer, porque la sangre del Cordero me dio la victoria contra Satanás y sus mentiras, contra las huestes de maldad, contra los principados y potestades, contra todos los dioses falsos a los cuales le he servido. Ahora servimos al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Bien, entonces el principio redentor se revela primero en la Pascua. Por eso es muy importante mirar las tipologías. Algunas son muy muy poderosas. Bien, el principio redentor se revela primero en la Pascua. El Cordero era la figura profética de Cristo, pero la eficacia estaba ¿qué? En la sangre. En la sangre. Oye, en la sangre. La eficacia era en la sangre. No fue el Cordero. El Cordero tenía que ser degollado para que la sangre pudiera fluir. ¿Ok? Pero la eficacia fue la sangre que fue puesta, ¿dónde? En los dinteles. Y es la sangre derramada de Cristo Jesús la que ahora continuamente me está limpiando en todas partes. Porque es que, después vamos a ver eso en el desarrollo que estamos haciendo. Ok, antes de que Dios entregara la ley, estableciera el sistema sacrificial, ya había revelado el principio fundamental de la redención. La muerte solo podía ser vencida por la sangre del Cordero. Y eso lo mostró en el libro del Éxodo capítulo 12. Bien, entonces vamos a ver dos cosas muy importantes acá, que es la sustitución y la imputación. Muy importantes. Son dos figuras doctrinales muy importantes, que es Jesucristo, al cual fue mi sustituto, pero también al cual se le fue imputado. No pueden estar separadas, trabajan juntas y obran juntas. Son dos doctrinas que van de la mano. No puede separar una de la otra. Él fue mi sustituto, pero él, siendo mi sustituto, se le fue imputado todos mis pecados. ¿Me siguieron acá? ¿Me entienden acá? Y esto es importante. Yo quiero que ustedes entiendan la obra de la cruz. Yo quiero que ustedes entiendan al Dios hecho carne. Porque es que esa fue la razón por la cual él se hizo carne. Para poder ser mi sustituto humano, un ser humano, mi sustituto, para que él pudiera llevarse todos mis pecados sobre él, sobre ese cuerpo humano. ¿Me siguieron? Por eso el derramamiento de su sangre requirió de los pies, de las manos, de los poros, de la cabeza, de la espalda, de los lomos, de todas partes. No hubo una parte donde la sangre no hubiera llorado, como dice la canción de sus venas lloraron. ¿Ok? No hubo una sola lado. Bien, entonces, la sustitución. Cristo ocupa mi lugar. Soy una pecadora, pero él se hizo pecado para que yo fuera libre del pecado. Ahora ya no soy una pecadora.
ahora soy justa. Nunca se deje de decir pecadora, porque ya en Cristo ya no lo somos. Bien, sustitución. Entonces Cristo ocupa nuestro lugar. Aquí está la cruz, ¿ok? Yo era quien merecía estar allí en la cruz. Yo era quien merecía porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, esa muerte en la cual yo me encontraba, ¿ok? Esa muerte en la que yo me encontraba se la llevó Él. ¿Cuándo? Cuando sencillamente se llevó la naturaleza de pecado. Entonces Él murió por nosotros en nuestro lugar. Luego viene la imputación. Veamos la imputación. Entonces ya entendieron la sustitución, ¿verdad? Yo tenía que estar allí en la cruz, pero Él lo hizo por mí, así que yo no tengo que ir a la cruz. Yo solamente ahora tomo la parte figurada viéndome muerta en la cruz. Bien, entonces dice imputación, todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados no hemos cometido nosotros? Todos, Dios mío, por favor, teníamos la naturaleza de pecado. Era fácil pecar, era parte de nuestra naturaleza. Parte de nuestra naturaleza, pecar. Sentir envidia, sentir celos, sentir esa susceptibilidad, pero es que no sé qué. Ok, 5 minutos, vale. ¿Ah, ya? Oh, my God, ok. Bien, 2 minutos. Ok, orgullo, mentira. Ok, desobediencia, fornicación, robo, codicia, todas estas cosas. Ahí hubo una que me puso mal la cosa esa, pero no importa. Orgullo, ok, desobediencia, iniquidad. Nuestros pecados todos fueron puestos sobre Él. ¿Qué sucedió con la sangre? Lo limpió. Entonces, sustitución, imputación. Sustitución, imputación. 2 cosas doctrinales, las cuales no están separadas. Obran el efecto que tienen que obrar, que obraron en el cuerpo de Jesús para que ahora nosotros fuéramos libres. En esa sustitución e imputación fuéramos libres de la naturaleza de pecado e igualmente fuéramos libres de la condenación por el pecado. Dios les bendiga, vamos al descanso. ¿Ya? Por favor. Ok, bien.